Nosotros vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, Javier de Aedo. Él es economista, coordinador del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica y ex director de la OPP entre el año 93 y 95. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Evidentemente los temas económicos están entre las preocupaciones que tiene el país, pero además en los temas económicos también se juega mucho de las propuestas que harán los candidatos y de última lo que va a poder hacer el gobierno que ingrese, por lo menos al principio, porque toma lo que viene del gobierno anterior. El gobierno actual asumió con una promesa de reducir el déficit fiscal y usted ha planteado en algunas entrevistas, en algunos eventos que se han realizado, que va a cerrar este gobierno con una situación muy similar a la que cerraba el gobierno anterior en el 2019. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? ¿Por qué es esta situación? ¿Realmente es la misma situación? ¿Hay otras condiciones que podrían mostrar un escenario diferente? Sí, el déficit fiscal, que para los televidentes no especializados es la diferencia entre lo que recauda el Estado y lo que gasta en salarios, pasividades, suministros, transferencias, inversiones e intereses, son los 6 grandes rubros de gasto, fue heredado por este gobierno en 4,4% del producto. Para fijar ideas, si bien todos los años la cifra del producto en dólares cambia, hoy está en el orden de 80.000 millones de dólares. Hoy, en los últimos 12 meses que tenemos informados, al mes de mayo, por el Ministerio de Economía, es la misma cifra, es 4,4% del producto, con un agravante de que hay un concepto que es la deuda flotante de la tesorería, que es las deudas impagas, las que están ahí, entraron y todavía no se pagaron, que normalmente es 0,2 y ahora está en 0,5. Con lo cual, si fuera 0,2, el déficit estaría en 4,7 y no en 4,4. Grosso modo, la situación fiscal es muy parecida. Hilando más fino, uno puede decir, bueno, perfecto, en aquel momento el ciclo económico estaba un poco mejor que ahora respecto, digamos, el producto observado respecto al de tendencia, que es la brecha de producto. No quiero entrar en Honduras, pero básicamente, bueno, cuando la economía está peor, se recauda menos y uno espera que la situación fiscal sea un poquito peor. Entonces, desde el gobierno se dice, bueno, no es igual porque si ajustamos por el ciclo económico estamos un poco menos mal que en aquel momento. Bueno, Perdón, también hoy que escuchaba a Agustín Iturralde del Partido Nacional, el coordinador de los equipos técnicos, que decía que también hoy la posición de Uruguay a nivel internacional, que es lo que le permite recibir deuda más barata en el caso de pedir financiamiento, está mucho mejor posicionado que en aquel momento. Bueno, mucho ¿Eso mejor, influye, no, está mejor, influye? no está mucho mejor porque ya había grado de inversión en aquel momento y el riesgo país era muy bajo. Ahora la calificación de riesgo mejoró algún escalón adicional y el riesgo país está un poquito por debajo del de entonces. Y por supuesto que eso es una buena noticia. Máxime teniendo en cuenta que todos los países del mundo se endeudaron, todos los estados se endeudaron durante la pandemia, porque bueno, hubo que enfrentar esa situación, cayó el nivel de actividad, cayó la recaudación, hubo que hacer políticas de gasto más activas. Pero grosso modo, más allá de ese hilar muy fino, estamos en una situación fiscal que es compleja y que le resta grados de libertad al próximo gobierno. Mi colega y amigo Gabriel Odone, que es uno de los posibles ministros de Economía el año que viene, lo ha dicho muy claramente. Es una situación fiscal que no permite ser muy optimista en cuanto a la discrecionalidad que pueda tener el nuevo gobierno en hacer nuevas erogaciones. Y además te agrego, Javier, que en año electoral por lo general se suele gastar más y por lo tanto el déficit sube. Claro. Sí, es Sí, decir, palabras más, palabras menos, vos dirías que van a quedar números muy parecidos a los muy del último gobierno parecidos, del y es Frente muy Amplio. correcto lo que tú decís, Diego, porque hay una regla en las finanzas públicas uruguayas que es que en las primeras mitades los gobiernos ajustan fiscalmente lo que recibieron del otro y en las segundas mitades desajustan, y de hecho es lo que ha pasado, es una V corta lo que ha pasado si uno ve la gráfica del déficit fiscal. Ahora, Javier, para el vecino que está del otro lado que no entiende nada de economía, ¿qué significa esto? ¿Que el gobierno gastó bien, que gastó mal, que no pudo ahorrar? Sí, significa que el ajuste que hizo en la primera mitad fue un ajuste efímero. Es lo que yo llamo comprimir el resorte, ¿no? Si tuviéramos un resorte acá y lo apretamos contra la mesa, queda chiquito, pero si yo saco la mano, salta para arriba de nuevo. Eso fue lo que pasó con las finanzas públicas. Se hizo un ajuste fiscal importante y muy efectivo en la primera mitad
y se volvió a foja cero en la segunda. Un ejemplo muy claro, la política salarial. En el año 2020, con la crisis sanitaria, se resolvió ser austeros con los salarios para mejorar el empleo, ¿verdad? Para que no cayera tanto el empleo. Insisto, creo que fue de las mejores políticas que hizo este periodo de gobierno, el manejo y la gestión del mercado de trabajo, porque se ha creado una cantidad de empleos considerable, de lo cual si quieren podemos hablar después. Pero ¿a qué voy? Voy a que esa baja del salario real inicial, que arrastra las jubilaciones reales, porque están indexadas por la Constitución, lleva a que, bueno, si yo aprieto allí, baja mi gasto público. Y después, cuando me comprometí a volver al punto de inicio, suben los salarios reales, como está pasando ahora, están subiendo las jubilaciones y de vuelta para arriba. Y eso es lo mismo con todos los rubros del presupuesto. Y ahí cuando vamos justamente a los salarios, que es algo de lo que tú también has hablado bastante, por un lado, el FA plantea de que se trata de un montón de nuevos puestos de trabajo, pero de salarios muy bajos. Se habla de que esos salarios bajos estarían dentro de que hay mucha informalidad que pasó a la formalidad. También se dice desde el gobierno que aumentó la formalidad. Y por otra parte se habla de que podríamos estar en un estancamiento hacia el próximo año de creación de empleo. ¿Cuál es el análisis que tú haces de esto de salario y empleo? En el periodo de Vázquez, su segunda presidencia, se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo. En el año de la pandemia se perdieron otros 50.000 y pico. Y en los 3 años siguientes se ganaron 135.000. O sea que se ganaron los 50.000 de la pandemia y los 50.000 de Vázquez. Y todavía hay un excedente de 80.000 más o menos. Este año 2024 vamos a redondear 100.000 puestos nuevos de trabajo en el quinquenio. Es una cifra muy buena. Mayoritariamente empleos formales. Últimamente han empezado a ingresar, a retornar al mercado de trabajo informales, pero eso es una buena noticia, porque al menos están volviendo al mercado de trabajo. Después habrá que ver cómo se les incluye formalmente, pero fueron los que más sintieron la pandemia y los últimos en volver, que está pasando ahora. Por eso si uno ve los números más recientes, crece la informalidad, pero si uno compara ahora con 2019, no es así, al contrario, baja. Entonces, yo creo que hay muy buenas noticias en ese sentido. Mientras tanto, el salario real, que había bajado en el primer año a raíz de la política de la crisis sanitaria, bajó en el segundo y en el tercero también, porque la inflación se aceleró en un contexto mundial adverso. En estos últimos 2 años se han recuperado y han superado el nivel de inicio. O sea que el compromiso del gobierno en el año 2020, vamos a volver al cabo del periodo a los salarios iniciales, no, ya fue superado. O sea que hoy tenemos una masa salarial que este año va a estar posiblemente 8% por arriba de la del año 2019, con un Producto Interno Bruto que va a estar 6% por arriba de 2019. O sea que la participación de los salarios en el producto va a haber crecido en estos 5 años. Ahora, vos fíjate también, Javier, que uno de los logros que destaca el gobierno es en cuanto a la inflación. ¿Vos creés que aquello que se hablaba, ¿no? Aquella idea de que la zona de confort del índice de precios al consumidor tenía que estar en el entorno de 8%, quedó atrás? A ver, como bien decís, hasta el final del gobierno anterior, todos hablábamos de que las expectativas estaban muy ancladas en el 8%. Sí. Era el eje, digamos, de esa zona de confort. Teníamos un rango meta de inflación que iba de 3 a 7, pero la zona de confort estaba entre 7 y 9, si uno tuviera que definirla, porque la mayor cantidad de observaciones se daban dentro de ese rango. Y ahora estamos con las expectativas ancladas 2 puntos más abajo, en 6%. Es inevitable seguir bajando, es posible volver a subir. Nadie lo puede saber porque depende de un montón de cosas, depende de factores externos. Yo pongo un ejemplo, Argentina. Argentina se encareció muchísimo entre octubre y abril y se volvió a abaratar en mayo, junio y julio, y ahora de vuelta es bastante conveniente hacer algunos cruces del otro lado para nosotros como consumidores. ¿Por qué? Porque la brecha cambiaria se disparó. Está en el orden del 50% entre el oficial y el libre, que antes se llamaba blue. Entonces, si Argentina vuelve a bajar la brecha y se encarece en dólares mucho, seguramente vamos a tener un impacto inflacionario desde Argentina. Porque todas las cosas que vamos a comprar allá habitualmente ya van a estar tan caras que los precios en Uruguay, que tienen un techo bajo cuando Argentina está muy barata, ahora no van a tener ese techo.
Entonces, las salidas a comer, la compra de vestimenta y calzado y otro tipo de bienes y servicios, bueno, van a verse más libres de poder corregir sus precios. Más en una economía que está rebotando, como la nuestra. Y con el tipo de cambio, si aquí se va hacia, digamos, el ir eliminando el atraso cambiario, ya lo han dicho algunos candidatos, ¿no? Que esta situación del atraso cambiario en la que no se participa en el mercado de cambio sería, bueno, de alguna forma lo que justifica parte de la inflación y que no se puede seguir así porque ahí el sector exportador está complicado. Si vamos a un tipo de cambio que sería por el que habría que ajustar, que es como, bueno, se habla entre el 12 y el 20% arriba, ¿verdad? ¿En qué condición estaría la inflación de nuestro país? ¿A dónde nos vamos? Obviamente que si no hacemos nada y solamente se corrige el tipo de cambio, la inflación se va arriba del 10%. Eso es matemática pura. Claro. Es aritmética, porque el IPC es una ecuación que suma precios de bienes exportables y bienes importados, que el tipo de cambio lo reflejan inmediatamente, y después todos los servicios que no están afectados por el tipo de cambio, por lo menos en una primera vuelta. Entonces, yo quisiera saber qué es lo que proponen los candidatos para lograr ese objetivo, porque el objetivo lo podemos plantear todos, pero ¿cómo lo van a plantear? Sí, ¿Cuál es es un el riesgo camino? enorme de que de pronto explote una inflación Bueno, lo que pasa es que puede afectar a mucha población. acá hay dos posibilidades. Una posibilidad es que se siga haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que ahora, y eso lo que vamos a tener es un país que va a seguir muy caro en dólares. Lo más barato va a ser cambiar el auto, el teléfono, el televisor y viajar, que es lo más barato que hay ahora. Todo lo vinculado al tipo de cambio. La alternativa, que yo quiero ver si alguien se anima a hacerlo, es hacer lo contrario de lo que se hace ahora. En vez de tener una política monetaria contractiva y una política fiscal expansiva, hacer ajuste fiscal y soltar la pata del freno monetario. Entonces, hay que cambiar la mezcla de políticas. Hay que hacer que el ancla sea fiscal y no monetaria, y de ese modo sí se puede ir a un tipo de cambio más alto sin que haya una inflación mayor. Pero ¿a cuánto, por ejemplo? Yo sé que a veces es difícil precisar cifras, pero ¿a cuánto debería estar el dólar? El debería por de estar es ejemplo? muy difícil. Podemos poner dos referencias. Sí. El Banco Central, en sus estimaciones en base a modelos de fundamentos, dice que hay un desfasaje del orden del 15%. 15% en 40 son 6 pesos más. Si uno ve promedios históricos, como pone el Ministerio de Economía en su informe al Parlamento en la rendición de cuentas, comparando con lo que va del siglo, y estamos con fuera de la región un 25% abajo. 25% de 40 son 10 pesos. O sea que ahí tenemos dos estimaciones que surgen de cálculos, no son Claro, subjetivas. base de cálculo diferente da, en este caso, datos bastante distintos, porque también Bueno, es bastante pero dale al la exportador los diferencia, 46 pesos que lavamos y ya tira estaría, cohetes. ya Claro. estaría Al lado de contento. los 40 que tiene ahora. Javier, ¿y en la región cómo estamos parados? ¿Qué se visualiza? Yo visualizo, bueno, antes de entrar a esta mesa, me fijaba en Bloomberg, en Brasil ya está en 5,64 el dólar. Es una locura, es decir, hace unos meses estaba en 5. La proyección para fin de año era 5, 5,10. Ahora la vienen corrigiendo todas las semanas. Tenemos un Brasil que crece poco, especialmente teniendo en cuenta el estadio de desarrollo donde está. Un país con la pobreza que tiene, en fin, debería ser un país, no digo que crezca a tasas chinas, pero en todo caso más parecido a tasas chinas que a lo que crece. Crece mucho menos que el promedio de los emergentes, que sus compañeros de clase. Entonces, un Brasil que crece poco y que está muy barato, no nos hincha. Una Argentina que también sigue en recesión, el producto per cápita de Argentina hoy es el de 2007, hace 17 años, ¿tá? Y que ahora se ha vuelto a abaratar un poquito, pero ya se ha encarecido respecto a años anteriores, y yo confío en que si las cosas van bien, se va a encarecer. Entonces vamos a tener una Argentina cara, pero con un ingreso hecho pelota, donde la clase media, que es la que masivamente viene a hacer la diferencia acá en las temporadas turísticas, no tiene ingresos todavía como para hacerlo como en los viejos tiempos, y va a pasar un rato antes que eso pase. Obviamente vamos a viajar menos a comprar allá. Mis colegas de la Católica en Salto hacen el índice de precios de frontera, sí. Ahora están por difundir en los próximos días el relevamiento de este mes, pero bueno, eso llegó a tener una diferencia de 180%, sí, más caro Salto que Concordia. Sí, y en algunos productos el 300%. Por supuesto, el 180 es un promedio, pero igual es una locura. Entonces, estamos en una región que no nos va a ayudar en lo inmediato. Y un crecimiento muy bajo en Uruguay, que este es otro de los temas graves, sí. ¿No? Porque estamos en un 1,1, ¿puede ser? En los últimos 10 años de promedio va a ser... Sí, yo cuando venía para acá venía pensando, ¿no?
cómo estos datos no dependen del color del gobierno, sino que depende de otras cosas. Si ustedes ven el primer gobierno de Vázquez y el de Mujica, en cada quinquenio la economía creció 30%. 5 y pico anual, Sí. espectacular. Sí. Los dos gobiernos siguientes, el segundo de Vázquez y de la calle Pou, van a crecer 5 o 6% respectivamente. 30, 5 o 6. O sea, en 5 años lo que se crecía en uno prácticamente. Sí. Bueno, y no es que sean tales son buenos, tales son malos. No, aquí tenemos el mismo Vázquez que la economía voló, tuvo un mal desempeño en su segunda presidencia. ¿Cuál es la razón? La razón es básicamente el viento de cola que recibe el país. Tuvo un superciclo de commodities donde volaron los precios de nuestras exportaciones y eso derramó en toda la economía. Ahora venimos de 10 años donde se cesó el viento de cola, por momentos se puso de frente con la pandemia y la recuperación ha sido medio suave Ahora, todavía. todos los candidatos nos hablan de que van a lograr de que el país crezca. ¿En qué confiamos frente a estas propuestas? ¿Cómo es posible? Vamos a ver los programas, a ver qué dicen, y hablar con sus asesores, a ver qué dicen. Por ahora no es muy claro. Todos podemos decir, sí, más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, pero ¿cómo vas a hacerlo? Ahora, es interesante este análisis que haces porque ¿vos considerás que en los temas centrales económicos las visiones de los diferentes gobiernos han sido similares o ha habido una conducción distinta? Ha sido en esencia muy parecido. Nuestros gobiernos en general, por lo menos los últimos 4 o 5, son gobiernos muy representativos del ADN uruguayo, que no quiere que hagas olas, que no quiere que cambies mucho las cosas, y nuestros políticos nos representan bien y actúan en consecuencia. No hacen olas y no cambian mucho las cosas. Entonces los resultados son más o menos los mismos porque siempre se hace más o menos lo mismo. Entonces, acá hubo 2 gobiernos transformadores, ¿no? De signos contrarios, pero que yo reconozco. Uno fui parte del gobierno de la calle Herrera, fue un gobierno transformador, hizo un montón de reformas en un sentido. Y el primero de Vázquez fue un gobierno muy transformador también, que hizo otras reformas con otro sesgo, pero notoriamente exitoso. Y después, bueno, han sido gobiernos que han mantenido básicamente el status quo. Yo siempre digo que el Uruguay es el país del lucro cesante, porque una cosa, es decir, es un ejemplo que viene de lo jurídico, ¿no? Si yo tengo un taxi y choco, el daño emergente es el costo de reparar el vehículo. El lucro cesante es lo que dejo de percibir durante las semanas que no pude conducirlo. Uruguay no es un país de daño emergente por lo general. Argentina lo es. Notoriamente. Uruguay lo puede ser si se aprueba el plebiscito de los jubilados de ahora, del sistema previsional. Uruguay es un país de lucro cesante, un país que pierde oportunidades, que podría andar mucho mejor de lo que anda y no lo logramos hacer porque no queremos hacerlo, porque no nos lo planteamos. ¿Con qué tipo de medidas podríamos estar mucho mejor? Con otra inserción internacional, con otras reglas del mercado de trabajo y no las que rigen hace 100 años cuando se trabajaba muy distinto a cómo se trabaja, con otro tamaño del Estado. ¿Cómo se explica que tengamos los mismos ministerios de hace décadas? Y cada gobierno suma uno para que la repartija de cargos le dé mejor y pueda incluir algún ministro de otro sector. Digo, aquí en eso hay consenso, lamentablemente. Yo me animaría a pronosticar que el próximo gobierno va a sumar un ministerio, no sé de qué, pero me animaría a sumar. Y lo han anunciado, ¿no? Sí. Ya ha habido más de Y bueno, un lo hizo el ministerio anterior anunciado. también. Entonces, ese no es el camino. El camino es que a la gente se le aliviane la carga, primero bajando el déficit fiscal y después bajando algunos impuestos o mejorando algunos impuestos mediante caídas del presupuesto. A ver, Ignacio Munyo en Ceres acaba de hacer un estudio que en base a inteligencia artificial, no sé si lo han entrevistado Sí, ustedes, lo y hemos bueno, visto. y él detectó multiplicidad de gastos reiterados en distintas agencias estatales. Ninguno dice esto es mi prioridad o este es mi cometido, yo soy el buque insignia. No, hay N buques insignias y si tenés N buques insignias, ninguno es el buque insignia. Y todos gastan y duplican y multiplican gasto en recursos humanos y en recursos económicos. Bueno, empecemos a buscar ese tipo de ahorros. Sí, uno de los reclamos, yo por ejemplo estoy en la calle todo el día por diferentes motivos y uno conversa con la gente y uno de los principales reclamos es que aquel que tiene trabajo está a nada de perderlo y caer en la línea de pobreza. No sé si me explico. Sí, no lo comparto porque no veo por qué está a punto de perderlo en una economía que tiene perspectivas de un crecimiento razonable. Sí, viste que vos decías recién que hay muchos empleos informales que se han creado. Sí, el informal en general está un poquito aquí en el borde siempre. Entonces, bueno, ¿en qué momento se podría corregir eso, no?
dándole al país más chances de crecer. El crecimiento económico tiene dos ventajas, la fiscal y la social, llamale. La fiscal, ¿cuál es? Si crezco más, recaudo más impuestos sin subir las tasas de los impuestos, sin crear nuevos impuestos. Se vende más, se recauda más IVA, el 22% de lo que se gasta, ¿no? Entonces, crecer más implica recaudar más y poder contar con más recursos para mejorar las finanzas públicas, para mejorar determinadas ideas que se puedan tener, por ejemplo, atacar la pobreza infantil, o los problemas de primera infancia, o de seguridad, o de lo que sea. Segunda vertiente, social. Crezco más, puedo crear más empleos y pagar mejores salarios. Ese es el camino, pero no hacemos nada para eso. Y estamos Javier, creciendo mediocremente. claro. Sin duda, el crecimiento es una de las claves acá, ¿no? Lo que nos queda para poder incluso mejorar en números como el déficit fiscal. Plebiscito, lo acababas de nombrar ahí por arribita. ¿Cuál es la posición que tú tenés respecto a si se aprobara el plebiscito? ¿Cuál sería la situación? Yo no soy experto en el tema y hay colegas y no colegas que son tremendamente expertos y han informado muchísimo sobre esto. Ustedes seguramente han tenido en esta mesa más de uno, desde Rodolfo Saldain hasta Jimena Pardo y tantos otros colegas que son especializados en esto. Es pegarse un tiro en el pie porque realmente implica meter en la Constitución primero algo que no es materia constitucional. Ya hemos metido en la Constitución algunas cosas que no lo son, como el otro, el del año 89, que metió la indexación de las jubilaciones en la Constitución, o el tema del agua, que no puede privatizarse, y todas esas cosas no van en una Constitución. Entonces, bueno, ese es un problema porque es muy rígido, después anda a cambiarlo, ¿no? Después es muy difícil cambiarlo. Pero después están las consecuencias fiscales, que implica que la proyección fiscal de los próximos 10, 15, 20 años cambia sustancialmente respecto a la que se logró después de esta reforma. Que incluso hay que tener en cuenta que esta reforma, el propio presidente Lacalle Pou la definió como aguada, es decir, como que había sido bastante menos de lo que él le hubiera gustado. Entonces, una situación fiscal que se vuelve más difícil, un riesgo país que seguramente va a subir, porque a los países lo califican por la situación actual y por la situación intertemporal, a futuro. Entonces, ya le van a decir, no, pero las perspectivas fiscales de este país ya no son las de antes. Le vamos a pedir algún puntito más por la deuda cuando le emite todos los años, 3.000 millones cada año, ¿no? Y después el tema social, digamos, de justicia entre los distintos colectivos de nuestra sociedad, donde realmente, bueno, había algunos beneficiarios y por lo tanto otros perjudicados. Perjudicados los que pagarían más impuestos para financiar esta farra y los beneficiarios, en fin, los que postergarían el ajuste o lo evitarían de algún modo. Y hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y eso es el telón de fondo siempre. Entre los menores de 6 años, pero también en los adolescentes, 1 de cada 5 es pobre. Exacto. En los mayores de 65, 1 de cada 20 es pobre. Entonces siempre claro, los primeros no votan, los segundos sí, pero hay que empezar a mirar a lo grande, ¿no? Javier Dedo, gracias. Lo último cortito. ¿Ves diferencias? Yo sé que quizás te pongo en apuros con esta pregunta porque tenés muy buena relación, pero entre Odone y por ejemplo, Azucena Arbeleche, ¿ves diferencias sustanciales en cuanto a los perfiles de cada uno? Digo, no es que me pongas en un apuro, los dos son personas que quiero y aprecio, son amigos. Azucena, bueno, está culminando su periodo, como toda gestión tiene verdes y maduras. Gabriel viene de la actividad privada y haría sus primeras armas en el sector público en caso de ser designado ministro. Yo creo que si él fuera ministro estaríamos en buenas manos y otras alternativas de la coalición republicana también. Hay buenos economistas vinculados a los distintos candidatos en todos los partidos, diría yo, en todos los partidos. Pero no es un tema de quién es el ministro. Quedará sujeto a los programas, seguramente. Yo siempre digo, el jefe del equipo económico es el presidente de la República. Yo integré un gobierno donde se hicieron cosas muy ambiciosas en materia económica y financiera, donde se hizo un ajuste fiscal de 8 puntos del producto, y si el presidente no hubiera estado respaldando al equipo, no hubiéramos podido hacer nada. El ministro de Economía en realidad es el presidente de la República, o el jefe del equipo económico es el presidente de la República. Eso es lo que es quien deja o no deja hacer cosas. Yo miraría más al presidente que al ministro. Javier Dedo, muchísimas gracias por estos minutos, volvemos a conversar en cualquier momento. Con mucho gusto.